Para desmontar el turbocompresor del motor OM654, desconecte el encendido y deje la llave a 2 metros del vehículo como mínimo. Desmonte el revestimiento inferior del vano motor y evacúe el líquido refrigerante. Desemborne luego la batería y retire la cubierta del motor. Separe la unión por enchufe del canal de admisión de aire del motor. Desprenda las grapas y desmonte este canal presionando el cierre rápido hasta el tope. Retire luego el canal. En la tubería de aspiración de aire van uniones por enchufe que deberá soltar para desprender luego esta tubería. Desenrosque el tornillo para que pueda desmontar el sensor de presión diferencial que se encuentra en la tubería de aspiración de aire. Retire luego el tubo flexible situado entre la tubería de aspiración de aire y la válvula de retorno de los gases de escape. Al volver a montar las piezas, deberá renovar el tubo y su abrazadera. Seguidamente ha de retirar el tubo de purga de aire situado en el separador de aceite. Desenrosque el tornillo de la tubería de aspiración de aire. Y suelte luego la abrazadera que también ha de renovar al volver a montar las piezas. Y ya puede desmontar la tubería de aspiración de aire del turbocompresor. Al volver a montar las piezas ha de renovar la junta. Cierre ahora la abertura. En el tubo de aire de sobrealimentación van 4 tornillos. Afloje el que está situado más adelante y desenrosque por completo el del costado y el posterior. Afloje también el tornillo restante, tras lo cual podrá retirar el tubo. También aquí deberá cerrar de inmediato todos los empalmes. Esta medida se ha de aplicar a todas las fases posteriores. Al volver a montar las piezas, deberá renovar además todas las juntas tóricas. Ahora toca desmontar el canal de admisión de aire del motor. Retire estos 2 tornillos. Suelte y separe la unión por enchufe del ventilador y desmonte luego ambas tapas laterales. Seguidamente ha de retirar las grapas, el canal de aire frío y el cable de tracción para el desbloqueo del capó. Retire luego los tornillos que van a cada lado del refuerzo. 6 arriba y 1 en la parte delantera. Saque además por palanca el mecanismo de bloqueo. Antes de desmontar el refuerzo, ha de retirar los tornillos situados en el centro. Desprenda del ventilador el conducto inferior de aire frío. Y haga luego lo mismo con el conducto superior. Separe del radiador el tubo de purga de aire. Desenganche luego el ventilador. Proteja el radiador con una placa que usted mismo puede confeccionar. Desmonte ahora la placa de impacto.
Suelte y separe todas las uniones eléctricas por enchufe del catalizador. Cuando lo haya hecho, despréndalas de su fijación. Desmonte de la chapa termoprotectora el sensor de presión diferencial y apártelo junto con sus cables. Acto seguido, retire la chapa termoprotectora, para lo cual ha de desenroscar los dos tornillos que la fijan. Otra de las piezas a desmontar es el inyector, que luego deberá apartar junto con su tubo. Seguidamente ha de retirar el sensor de temperatura del filtro de partículas diésel. Recuerde que también debe desprender las tuberías. Suelte luego la abrazadera tubular situada entre el catalizador y el turbocompresor. Esta abrazadera la ha de sustituir cuando vuelva a montar las piezas. Al hacerlo, observe su correcta posición. En el filtro de partículas diésel, justo bajo el empalme del sensor de temperatura, va una abrazadera que deberá retirar y sustituir luego al momento del montaje. En el soporte del catalizador van dos tornillos que solo deberá aflojar sin retirarlos. Retire, eso sí, los dos tornillos que van en el otro lado del filtro de partículas diésel. Ahora puede extraer el catalizador tirando de él hacia arriba. Retire también la junta y sustitúyala cuando efectúe el montaje. Desmonte la tubería de alimentación de aceite que va fijada a cada lado mediante un tornillo. Aparte luego esta tubería. Desenrosque el tornillo de la mencionada tubería. Abra el aislamiento. Bajo él se encuentra el tubo de retorno de gas refrigerante del turbocompresor, que deberá separar de la tubería de gas refrigerante. Desenrosque luego el tornillo del tubo de retorno de aceite.
Suelte y separe las uniones eléctricas por enchufe del sensor de temperatura situadas delante del turbocompresor y deje al descubierto la tubería. Retire la abrazadera del colector de escape. Y posteriormente retire también el tornillo situado en el soporte del turbocompresor. Abra un poco la abrazadera y retire el turbocompresor tirando de él en vertical hacia arriba. Cuando vuelva a montar las piezas, deberá sustituir la abrazadera. Es indispensable que los salientes queden colocados en la posición prescrita. Sustituya también todas las juntas tóricas. Observa además los pares de apriete que se prescriben para abrazaderas y tornillos. El montaje se efectúa en el orden inverso al desmontaje descrito. El turbocompresor lo deberá colocar estando sin apretar fijamente el tubo de sobrealimentación. Fije luego el conjunto sin tensión